Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este episodio tan especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y que sabemos que les interesa un montón. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no de cualquier forma, sino de algo que se intuye muy íntimo y personal, una supuesta charla sincera y revelaciones en la casa de Kerem. Imaginen la escena. Dos de los actores turcos más queridos, en un ambiente privado compartiendo confidencias. Suena fascinante, ¿verdad? Antes de empezar con todo el chisme, las especulaciones y todo lo que hemos podido recopilar, les quiero recordar que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Las redes sociales y los medios de comunicación han estado que arden con rumores sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han sido una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos, y cada gesto, cada publicación, cada aparición conjunta es analizada al detalle por sus miles de seguidores. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y aunque han sido bastante discretos con su vida privada, es inevitable que la curiosidad nos invada. Este supuesto encuentro en la casa de Kerem Bürsin es la chispa que ha encendido todas las alarmas. Los rumores sugieren que no fue un encuentro casual, sino una conversación profunda, llena de sinceridad, donde pudieron haber revelado aspectos de su relación, de sus vidas personales, de sus miedos, sus sueños y tal vez hasta de sus planes a futuro. Y no nos engañemos, la gente quiere saber. Los fans de Hanke quieren saber si lo que veían en pantalla era real, si ese amor traspasaba las cámaras y si ahora, fuera de los focos, esa conexión sigue intacta. Por supuesto, toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones, de lo que se dice por ahí. Y es importante que tengamos esto en cuenta. No tenemos confirmación directa de Hande o Kerem sobre este evento específico. Sin embargo, el hecho de que estos rumores cobren tanta fuerza, que se viralicen de esta manera, nos dice algo. Nos dice que hay una expectativa muy grande, un deseo colectivo de que estas dos personas tan queridas encuentren la felicidad, ya sea juntas o por separado. Vamos a desgranar un poco lo que se dice, lo que se especula. Se habla de un ambiente muy relajado, de una cena íntima, quizás preparada por Kerem para Hande, o viceversa. Imaginen la decoración, la música, la conversación fluyendo. Podrían haber estado repasando momentos de la serie, compartiendo anécdotas divertidas del rodaje, recordando las primeras etapas de su relación, cuando apenas se conocían y se estaban descubriendo mutuamente. Y no solo eso, es muy probable que hayan tocado temas más profundos. Piensen en la presión que implica ser dos figuras públicas de su calibre. Las cámaras siempre observando, los medios siempre buscando la primicia, los fans siempre esperando una confirmación o una negación. Debe ser agotador. Una charla sincera en la intimidad de un hogar podría ser el espacio perfecto para desahogarse, para compartir las cargas, para reafirmar su apoyo mutuo. Quizás hablaron de los desafíos de mantener una relación en el ojo público, de cómo lidiar con la fama, de la importancia de la privacidad y de tener un espacio propio donde ser ellos mismos, sin máscaras. Y luego están las revelaciones. ¿Qué tipo de revelaciones podrían haber surgido? Podrían ser detalles sobre sus carreras, sobre proyectos futuros. Kerem, que sabemos que es un apasionado del cine y de contar historias, podría haber compartido ideas para guiones, para películas que quiere dirigir. Hande, con su talento para la actuación, podría haber hablado de nuevos personajes que le gustaría interpretar, de roles que la desafíen y le permitan seguir creciendo como artista. Pero lo más interesante, lo que más atrae a la audiencia, son las revelaciones sobre su relación. ¿Se habrán sincerado sobre sus sentimientos más profundos? ¿Sobre lo que aman el uno del otro? ¿Sobre las pequeñas cosas que los hacen felices? Quizás hablaron de cómo se complementan, de cómo se apoyan en sus momentos difíciles y celebran sus éxitos. Es posible que hayan compartido sus miedos, esas inseguridades que todos tenemos, y cómo se han ayudado a superarlas. También se especula que podrían haber hablado de la evolución de su relación. Recordemos que aunque hubo un tiempo en el que se rumoreaba mucho sobre su ruptura,
ahora parecen estar más unidos que nunca, o al menos, así lo dejan ver sus interacciones en redes sociales. Una charla sincera en la casa de Kerem. Podría haber sido el momento para aclarar malentendidos, para reafirmar su compromiso, para decirse te quiero de una manera que solo ellos entienden, lejos de los flashes y los paparazzi. Imaginen la escena. Tal vez sentados en el sofá, con una copa de vino, hablando hasta altas horas de la noche. La luz tenue, la conversación íntima. Podrían haber compartido recuerdos de sus primeros encuentros, de las miradas que intercambiaban en el set, de esos momentos en los que sabían que algo especial estaban haciendo. Y no solo eso, es probable que hayan hablado de sus familias, de sus amigos, de las personas importantes en sus vidas. Otro aspecto interesante a considerar es la posibilidad de que hayan hablado de las presiones de la industria. Ambos han tenido carreras meteóricas y han pasado por momentos de intensa atención mediática. Quizás compartieron estrategias para proteger su salud mental, para desconectar del estrés y encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Una charla sincera podría haber sido un bálsamo para ambos, un recordatorio de que no están solos en este viaje. Las revelaciones también podrían ser sobre su futuro juntos, o incluso sobre su futuro individual, pero con el apoyo del otro. ¿Planean mudarse juntos? ¿Van a empezar proyectos empresariales en común? ¿Están pensando en formar una familia? Estas son preguntas que todos sus fans se hacen, y aunque es poco probable que hayan compartido detalles tan íntimos en una supuesta charla filtrada, la especulación es parte del juego. Es fascinante pensar en la vulnerabilidad que se requiere para tener este tipo de conversaciones. Hande, conocida por su dulzura y su fortaleza, y Kerem, con su carisma y su determinación. Juntos, representan una imagen poderosa. Una charla sincera en la privacidad de su hogar podría haber sido un espacio para bajar la guardia, para ser completamente auténticos el uno con el otro, sin miedo a ser juzgados. La idea de una charla sincera implica dejar a un lado las fachadas, las apariencias que a veces se construyen en el mundo del espectáculo. Significa abrir el corazón y compartir lo que realmente sienten, lo que realmente piensan. Y cuando se trata de una pareja como Hande y Kerem, con una base de fans tan apasionada, estas conversaciones se vuelven aún más significativas. ¿Podríamos estar hablando de temas como cómo manejan las críticas? ¿Se apoyan en sus momentos de duda? ¿Qué es lo que más admiran el uno del otro? Quizás hablaron de la importancia de la honestidad en una relación, de cómo construir confianza y de cómo mantener viva la chispa del amor. Y si hablamos de revelaciones, estas podrían ir desde detalles cotidianos hasta planes a largo plazo. Por ejemplo, tal vez Kerem le contó a Hande sobre un viaje que quiere hacer juntos. ¿O Hande le compartió un secreto de belleza o una rutina de cuidado personal que ha descubierto? O quizás, algo más profundo como un consejo de vida que uno le dio al otro y que marcó una diferencia. Es importante recordar que aunque los rumores sean tentadores, lo que realmente importa es la felicidad de Hande y Kerem. Si tuvieron esta charla, si se sinceraron, si se revelaron cosas, eso es algo que solo ellos saben. Y debemos respetar su privacidad. Sin embargo, como amantes del entretenimiento y de las historias humanas, es natural que nos intriguen estos momentos. Pensemos en la energía que se genera cuando dos personas con tanta conexión comparten un espacio íntimo. La conversación podría haber pasado de lo ligero a lo profundo en cuestión de minutos. Podrían haber compartido risas, lágrimas, reflexiones. Y es esa mezcla de emociones lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Las revelaciones podrían haber sido sobre sus pasiones ocultas, sus talentos desconocidos. Quizás Kerem le confesó a Hande su deseo de aprender a pintar, o Hande le reveló su afición por la astronomía. Pequeños detalles que nos muestran facetas nuevas y desconocidas de estas personalidades públicas. Y luego está el factor de la audiencia. ¿Por qué nos interesa tanto esta supuesta charla? Creo que tiene que ver con la conexión que sentimos con ellos. Los hemos visto crecer, hemos sido testigos de su talento, y en el caso de Hanke, hemos sido testigos de una química que muchos deseamos encontrar en nuestras propias vidas. Queremos creer en historias de amor, en conexiones genuinas, y Hande y Kerem nos han dado muchas razones para creer. Una charla sincera en la casa de Kerem Bürsin podría haber sido un punto de inflexión. Un momento para redefinir su relación, para fortalecer sus lazos, para planificar un futuro juntos. O quizás simplemente un espacio para ser ellos mismos, sin la presión del mundo exterior.
Para finalizar esta parte del vídeo, quiero enfatizar que aunque no tengamos pruebas concretas de esta charla y sus revelaciones, la especulación en sí misma dice mucho sobre el impacto que Ander Zell y Kerem Bürsin tienen en sus seguidores. Son dos personas que inspiran, que generan curiosidad y que, sin duda, tienen muchas historias que contar. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una charla sincera y reveladora entre Ander Zell y Kerem Bürsin en la casa de este último. Hemos especulado sobre los temas que podrían haber abordado, desde aspectos profesionales hasta los más íntimos de su relación. Hemos recordado la fuerte conexión que comparten y la expectativa de sus fans por conocer más detalles de su vida privada. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem y de las especulaciones que los rodean. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan formado parte de esta conversación. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta supuesta charla? ¿Qué tipo de revelaciones creen que podrían haber tenido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal y nos dice que este tipo de contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de chismes y especulaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.